Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos están conectados, los que mirarán este mensaje después de que se dé. Vamos a estar leyendo lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo del 1 al 3. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Lo tenemos. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y oiga esto: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Y el tema de esta tarde es: el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. En la Biblia se habla de la primera venida de Cristo, que esa ya aconteció cuando vino por medio de una virgen. Jesucristo vino y vino con un propósito, vino con el propósito de traer salvación al mundo entero. Jesucristo dijo en una ocasión: yo no vine a juzgar al mundo, dice, yo vine a salvar al mundo. Pero también está conocida como la segunda venida. Y la segunda venida no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. En la segunda venida, Cristo vendrá después de la gran tribulación y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y vendrá y pondrá el orden después de la gran tribulación. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no estamos esperando la segunda venida. Como iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pone los pies sobre la tierra, sino que Cristo en el aire llama a la iglesia, arrebata a la iglesia. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando dice que Cristo arrebatará a la iglesia y que el cuerpo corruptible será transformado. Y el cuerpo corruptible transformado y el cuerpo mortal serán transformados y seremos arrebatados en un abrir y en un cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está esperando? La iglesia no espera la segunda venida. La iglesia está esperando la última trompeta que se toque, y es la trompeta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el texto que acabamos de leer, Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere y preparare el lugar, dice, yo vendré y os tomaré. ¿De dónde vendrá? Vendrá del cielo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por eso le titulé el tema: el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. En cualquier momento, en cualquier instante, Jesucristo, incluso en este momento que yo estoy predicando, Cristo puede venir a arrebatar a la iglesia. Definitivamente. Pero hubo señales que la Biblia nos enseña qué señales había de haber
antes del arrebatamiento de la iglesia. Y Dios es un Dios que muestra señales y que por medio de las señales Dios confirma lo que Él dijo que iba a hacer. Por ejemplo, una de las señales que nosotros miramos en las Escrituras es cuando Dios le dice a un rey llamado Ezequías que él iba a perder, que iba a morir. El profeta Isaías le dice, ¿sabes qué? Prepara tu casa, dice, porque ya vas de viaje, ya vas a pasar de esta tierra. Y dice la Biblia que Dios le dice a Isaías que regresara y le dijera a este rey que Dios le iba a añadir 15 años más de vida. Y cuando el profeta le dice al rey que le añadiría 15 años, el profeta le dice, bueno, ¿cuál es la señal? Porque Ezequías está pidiendo una señal. Y fíjense, hermano, me di cuenta que Dios no se enoja porque uno le pida una confirmación, o Dios no se enoja porque uno le pida una señal. Y Dios le dice, el profeta le dice, bueno, es cosa fácil que el reloj decline hacia enfrente, el reloj de acá, pero cosa difícil es que el reloj retroceda, porque usualmente el reloj ¿a dónde va? Siempre va para adelante. Es fácil. Pero como Dios había hablado y Dios le iba a dar la señal, el sol retrocedió el reloj, retrocedió 40 minutos, 10 grados. Y se dice que esos 10 grados fueron 40 minutos lo que el reloj tuvo que retroceder en ese momento. Solamente por una señal que Dios, por una palabra que Dios le había dado al rey Ezequías. Y el sol retrocede los 40 minutos. Ahora, otra de las señales, y la razón por qué le hablo por señales es porque Dios muestra señales. Y las señales que Dios iba a mostrar también se iban a mostrar en los últimos tiempos de la iglesia. Otra de las señales que Dios muestra en el Antiguo Testamento es cuando Dios se le aparece a unos pastores y les hace saber que el Mesías había nacido. Y Dios le dice, y esta va a ser la señal, otras palabras, esta es la señal de que lo que yo te estoy hablando es una realidad. Encontrarás al niño en un pesebre envuelto sobre pañales. Cuando los pastores llegan y miran al niño en un pesebre y envuelto en pañales, entonces los pastores se dieron cuenta que la palabra que ellos habían recibido era de parte de Dios. Y así sucesivamente hay muchas señales que podemos hablar en las Escrituras que Dios tuvo que llevar a cabo para poder cumplir lo que Él había dicho. Acuérdese que una cosa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios dice que va a hacer, Dios lo va a hacer. No más que para Dios hacer lo que Él ha dicho que haría, es al tiempo de Él. Dios tiene un tiempo para todo. La Biblia dice que en la tierra, debajo del sol, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y una señal y un acontecimiento que estamos esperando que se cumpla en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia por los santos. Primera cosa que quisiera hablar, ¿por qué el tiempo se acaba? Bueno, primeramente porque estamos viviendo los últimos tiempos. En los postreros tiempos, si usted lee las Escrituras en los días de Noé, la Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que en los días de Noé, que en los postreros tiempos, dice la Biblia, que la gente se estaría casando y se estaría dando en casamiento. Y el apóstol dice a Noé, lo presenta como el pregonero de justicia. Imagínense doble función la de Noé. No solamente Noé tenía que trabajar en el arca, sino que Noé tenía que pregonar la verdad. Toda persona que es pregonero de justicia es pregonero de la verdad. Toda persona que predica la verdad es pregonero de la justicia de Dios.
¿Cuánto tiempo se tardó Noé pregonando? Bueno, todo el tiempo que se tardó construyendo el arca. La Biblia no especifica, pero fueron años que Noé se tardó para construir el arca. Pero aún aunque Noé construía el arca y a la misma vez predicaba lo que iba a pasar, la gente no creía. La gente no quiso oír, la gente no quiso poner atención. Y díganme ustedes, en estos tiempos no estamos muy lejos de los tiempos pasados. Ahorita usted le habla a la gente afuera y la gente no quiere oír. Ahorita usted la gente la invita a la iglesia del mundo y la gente no quiere venir. Usted a la iglesia le dice que Cristo va a venir y la gente no quiere creer. Estamos viviendo parte de los tiempos de los días de Noé, pero Cristo va a venir aunque lo estén esperando o no lo estén esperando. Cristo va a venir aunque crean en Él y no crean en Él. Sin lugar a duda, Cristo vendrá como lo ha prometido. No hay nadie que pueda detener la venida de Jesucristo. Cristo vendrá como Él lo ha prometido. Sin duda, Cristo vendrá. La gente en el mundo crea que va a venir o crea que no va a venir, Cristo vendrá. Pero en el último día no van a tener excusa, porque se les predicó por medio de las redes sociales, se les predicó por medio tocando la puerta. La gente no va a tener excusa de que Cristo iba a venir. En los días de Noé, la gente estaba sin temor, no tenía temor de Dios. En los días de Noé la gente vivía en el placer. La gente hacía lo que le parecía. Pero a pesar de eso, Dios ya había dicho que iba a venir un diluvio. Y el diluvio iba a llegar porque iba a llegar. Pero Dios le estaba dando tiempo para que la gente se arrepintiese. Pero el corazón, dice la Biblia, que el corazón del hombre era continuamente de hacer el mal. La violencia va aumentando en estos tiempos. Entre más pasa el tiempo, más la violencia va aumentando. Entre más pasa el tiempo, más la maldad va aumentando. Entre más pasa el tiempo, más la ciencia va aumentando. Y no es de sorprenderse, la Biblia habló de estas cosas que iban a acontecer, pero también dice con toda claridad que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantados, porque muera la respuesta. Redención está cerca. ¿Quién es tu redención? ¿Quién es mi redención? Cristo es tu redención. Cristo es mi redención. Y Él vendrá y se parará en las nubes, y todo aquel no solamente, porque una cosa es creer y otra cosa es esperarlo. Mucha gente está creyendo pero no lo está esperando. Mucha gente cree que va a venir pero no está velando. Cristo viene por los que creen y por los que están velando por su venida. Y sabe que el deseo, dice la Biblia, Apocalipsis dice con toda claridad, y el Espíritu dice ven, y la novia dice ven, y el que oiga, el que esté preparado, el que lo esté esperando, diga sí Señor, ven Señor. Usted lo está esperando. Entonces diga ven Señor, ven. Pero en los días de Noé la gente se confiaba. Y yo me imagino que en los días de Noé la gente lo llamaba Noé. Estás loco, Noé. ¿Cómo crees tú que va a acontecer esto, Noé? ¿De dónde sacaste esa idea, esa teología de que va a venir un diluvio a destruir la tierra? Si nunca ha pasado, ¿cómo crees tú? Pero Noé hacía lo que Dios le estaba mandando. Y Dios, fíjese, Dios no construyó el arca, Dios dejó que Noé construyera el arca, y esa misma arca que él construyó fue el instrumento que Dios usó para salvarlo a él y salvar a su familia. Definitivamente Dios iba a llegar, iba a cumplir la promesa de que el arca, Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra. Y hermano, ¿y qué pasó con la gente que no creyó? Bueno, pereció en medio del diluvio.
Pero sabe usted una cosa, a pesar de que estamos viviendo los últimos tiempos y la gente no quiere nada con Dios muchas veces, la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Es lo que el mundo necesita. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros y todo aquel que cree en ese reino recibirá vida y vida en abundancia. Pero aún así la gente no quiere creer. ¿Por qué? Porque el corazón de la gente está endurecido. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, hermano, la maldad va a ir en aumento grandemente. Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar. Pero también algo dice la Biblia, lo que pasará en los últimos tiempos, dice, en los posteros tiempos se levantarán, dice, maestros, falsos maestros y falsos profetas, dice, hablando conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es el verdadero profeta y cuál es el falso profeta? Bueno, la Biblia dice con toda claridad, si Dios habló por medio del profeta, la palabra se tiene que cumplir, y si no se cumple la palabra, es que Dios no habló por medio de ese profeta. Así de fácil, solamente ver la profecía y si tiene cumplimiento es porque Dios habló. Pero lo que no tiene cumplimiento, Dios no habló en la carne, habló en la emoción, habló en el mismo. Pero también habla de los falsos maestros, que en los últimos tiempos habrá falsos profetas y habrá falsos maestros. El falso maestro es el que no habla la verdad. El falso maestro es el que no predica la verdad. El falso maestro es el que no confronta a la gente con el mensaje. El falso maestro solamente le soba a la gente. El verdadero maestro lo confronta con la verdad. Si la Biblia dice que si tú andas en pecado te vas a perder, te vas a perder. Si vives una vida desordenada, te vas a perder. Pero Dios no quiere que tú te pierdas, sino Dios está esperando que te arrepientas. Fíjese, muchas veces la gente no le pasa nada, la gente cree que puede jugar con Dios. Dios no me hace nada. Confíate. En una ocasión Dios le habla a una de las iglesias. Le dice, tengo contra ti algunas cosas, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Pero yo le he dado tiempo de gracia para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Es el tiempo de la gracia y el tiempo de la misericordia que Dios está añadiendo para ver si la gente se arrepiente. Pero aún así, imagínense, hermano, si el arca tardó como 100 años para construirse, un ejemplo, 100 años la gente no creyó, hermano. Era el tiempo de la gracia para que la gente se arrepintiera. Imagínense, ya se querían arrepentir cuando ya tenían el agua hasta el cuello. Una vez que el arca se cerrara, ya no se iba a poder abrir más, porque Dios fue el que dio la orden y el que la cerró. Y la puerta que Dios cierra, ¿qué? Nadie la va a poder abrir. Y Dios fue el que cerró el arca. Y ahora sí la gente, porque la gente cuando siente el agua hasta el cuello, ahora sí quieren creer. Pero no, hermano, Dios siempre da un tiempo de gracia para que la gente se arrepienta. Si usted mira en la Biblia, los juicios que Dios trajo, Dios siempre dio advertencia de lo que iba a pasar. Pero aún así la gente no quiso creer en el mensaje. Antes, en los tiempos de Elías, antes de Dios mandar la sequía, profetizó que iba a venir una sequía. Y vino, ¿por qué? Porque lo de Dios se va a cumplir. Y se ha profetizado y se ha dicho, se ha hablado que Cristo viene, pues créalo, que Cristo va a venir, porque Él lo prometió. Dijo, yo voy a preparar un lugar, y si me fuere vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ¿y dónde está Cristo ahorita? Está sentado a la diestra del Padre, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. El deseo de Cristo es que su iglesia pueda estar
donde Él está, y donde Él está ahorita es a la diestra del Padre. Dios habló acerca de la sequía. Vino la sequía. Dios habló que sobre Nínive iba a ser destruida, pero los hombres de Nínive fueron inteligentes, creyeron al mensaje de Jonás. Y esa gente se convirtió. Y porque se convirtió, Dios le salvó la vida. Porque creyeron y se arrepintieron, hermano. Porque mientras no haya arrepentimiento, hermano, mucha gente tiene remordimiento. Y mucha gente viene a la iglesia para calmar su conciencia solamente. Pero salen de la iglesia, se ponen el traje de cristiano los domingos. Y llegando el domingo, el lunes, se quitan el traje de cristianos. Y allá andan, poniéndose y quitándose el traje de cristianos y poniéndose el traje del mundo. No esté jugando. Dios es cosa muy seria. Si usted le va a servir a Dios, sírvale de verdad. Porque de que Él va a venir como lo ha dicho. En los tiempos Dios dio la oportunidad. Dios le dio la oportunidad a esa generación para que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Así como le dio la oportunidad a la generación de Jonás, a la generación de los tiempos de Jonás, esa generación sí se arrepintió y Dios los perdonó y no envió el juicio que había dicho que envía, porque el mensaje de Jonás fue bien claro y bien sencillo. No era un mensaje muy teológico, muy escatológico, muy con punto uno. No. Simplemente en 40 días Nínive va a ser destruido. Ni siquiera le habló del amor y de la misericordia de Dios. Pero parece que Nínive creían y sabían que Jonás era un profeta de Dios. Y la gente se convirtió. Y Dios los perdonó. ¿Qué detuvo el juicio de Dios? El arrepentimiento y la conversión de Dios. ¿Qué va a detener el juicio de Dios sobre las personas en la muerte eterna? El arrepentimiento y la conversión en Cristo, arrepentidos. Eso es lo que va a tener el juicio de la muerte eterna en el ser humano. El arrepentirse y en creer y en recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero no solamente podemos mirar que el tiempo se acaba por los tiempos, que estos últimos tiempos, generación, hermano, que estamos viviendo. Oye bien, ¿qué generación estamos viviendo ahorita? Generaciones que no quieren nada con Dios. Esa es la generación que estamos viviendo. Entre más, hermano, pasa el tiempo, más la ciencia va aumentando. Entre más pasa el tiempo, más el engaño va aumentando. Entre más pasa el tiempo, hermano, más la maldad va aumentando. Pero parece ser, hermano, que en la iglesia cristiana, también está pasando por esa crisis. Un cristianismo diferente, hermano. El cristianismo de tiempo atrás es diferente al de ahora. Hermano, yo me acuerdo cuando yo me convertí, la gente llegaba a salir y la gente se ponía a orar cuando llegaba a la iglesia. Dígame usted, ahora ¿quién se pone a orar en la banca cuando llegas a la iglesia? Se le olvida a la gente. Yo me acuerdo, hermano, de la iglesia donde yo venía. La gente llegaba y se ponía a orar, darle gracias a Dios por reverencia a Dios, que está en ahora no, la gente viene. Como si nada, y hasta tarde llegan muchas veces. Pero no les digas nada porque se sienten ofendidos. Hermano, el miércoles di un mensaje, hermano, y le titulé, tú decides, ¿sí? Pero en tus decisiones no hay excusa. En tus decisiones no va a haber excusa. En delante de Dios no vamos a tener excusa en nuestras decisiones. Que te decidiste porque te dijo el vecino que así lo hicieras, eso no te va a justificar delante de Dios. Bueno, pero ese no es el tema. Fíjese, hermano, la Biblia dice con toda claridad que cuando Cristo venga, dice, oye bien, dice que 2 personas
estarán en un campo. 2 personas estarán en un molino. Dice, y fíjese, y parece ser que las 2 eran igual, trabajadoras, responsables, le echaban ganas para trabajar, pero hubo un problema. Dice que la una fue tomada y la otra fue dejada. ¿De cuál es usted? Usted que me está oyendo por la internet, ¿de cuál es usted? ¿Del que va a ser tomado o del que va a ser dejado? ¿Y quién puede balancear la vida de una persona? Solamente Dios. Había una que estaba moliendo, pero también estaba velando. Pero había una que estaba moliendo y no estaba velando. Y el único que sabía quién estaba velando es el que se las iba a llevar. Es el que las iba a arrebatar. Así que le aconsejo, vele, porque en cualquier momento el novio va a venir. Si usted mira en la historia de Elías y Eliseo, dice la Biblia que cuando Elías andaba junto a Eliseo, dice que Elías le dice, déjame, porque Dios me envió para Betel. No te dejaré, dice, vive tu alma que no te dejaré. Pero ¿sabes qué? Le salían unos profetas al encuentro y Eliseo le dice, ¿sabes tú que tu Señor va a ser arrebatado? Y Eliseo dice, así yo lo sé callar. Lo envía Dios para Jericó a Elías. Déjame porque Dios me está llamando. No te dejaré, dice, vive tu alma que no te... Y le salían al encuentro otros profetas y le decían, ¿sabes tú que tu Señor va a ser arrebatado este día? Yo lo sé, déjenme. Así como ahorita hay muchos mensajeros que predican el mensaje de la venida de Cristo. Muchos creen, muchos no creen. ¿Y qué pasó? Cuando Elías va caminando, dice que vino un carro de fuego y arrebató al profeta Elías y dejó a Eliseo. Algo similar va a ser con el arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá como lo ha prometido. ¿Cuál era el problema de las vírgenes? La Biblia habla de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Parece ser que las prudentes no se confiaron. Por eso, hermano, no nos confiemos. El aceite hay que tomarlo diariamente. El aceite hay que agarrarlo diariamente. El aceite no solamente lo agarre cuando viene a la iglesia, no. Usted tiene que agarrar aceite en su casa. Usted tiene que ir a su casa a llenarse, porque hermano, Dios no solamente da aceite aquí en la iglesia. Dios no solamente da aceite cuando está usted en el altar. Dios no solamente le da aceite cuando está alabando a Dios, no. Dios también le puede dar el aceite que le da aquí en la iglesia. También se lo puede dar en su casa. Pero nos hemos acostumbrado que solamente vivimos del aceite de la iglesia. Pero las mujeres prudentes no se confiaron, tomaron el aceite. Yo sé que la iglesia para eso es. La iglesia es para eso, es para que Dios te fortalezca, para que Dios te restaure, para que Dios te sane, para que Dios te libere, pero no te conformes con el aceite de la iglesia solamente. Busca en tu casa más aceite, que hay. ¿Sabes hasta cuándo va a cesar el aceite? Hasta que cesen las vasijas. Hasta que no haya más vasijas, el aceite va a dejar de cesar. Hasta que no haya más, hasta que no haya personas que digan ya no quieren aceite, hasta ese momento el aceite va a estar, porque si algo Dios no desperdicia su aceite. El aceite de Dios es santo. Entonces hay que buscar ese aceite y ser llenos continuamente de ese aceite, que eso es lo que le ayudó a las 5 vírgenes prudentes. El aceite extra que llevaron en la mano, eso fue lo que les ayudó a poder salir a recibir al novio, mientras las otras 5, mientras iban a buscar aceite, el novio llegó. Yo le digo a usted, entre más aceite agarra, entre más aceite busca,
más fortalecido va a estar. Hermano, estamos viviendo unos tiempos, hermano. Hay un desaliento terrible, hermano, en la iglesia. Hay un desánimo terrible en la misma iglesia. Olvídese del mundo. El mundo está como está porque dice la Biblia que el mundo está controlado bajo el maligno. Pero ¿sabe qué? El maligno no controla a los que no son de él. El maligno controla a los que son de él. Y a los que le sirven a él, pero los que son de Cristo, el maligno no los puede controlar. Estos están bajo la protección y bajo la cobertura de Dios. Las mismas generaciones, oiga bien, hermano, ¿qué diferencia tienen las generaciones de hoy a las generaciones pasadas, hermano? El mismo Señor, oiga bien, el mismo Señor de las generaciones de los apóstoles es el mismo Señor de estos tiempos. El mismo amor que Dios mostró en la generación de los apóstoles es el mismo Señor de estos tiempos. Él no ha cambiado. El mismo Dios de los mártires del pasado es el mismo Señor de estos tiempos. El mismo Señor de los generales de tiempos antiguos es el mismo Señor de estos tiempos. Es el mismo Señor de hombres que Dios levantó como G.J. Ávila, como Billy Graham, es el mismo Dios de ese tiempo. Él no ha cambiado, Dios quiere seguir usando, Dios quiere seguir levantando, pero ¿sabes qué? El problema es que nosotros no queremos que Dios nos levante, porque no queremos pagar el precio. Sí, hay un precio que pagar. Y todos esos grandes hombres de Dios pagaron un precio grande para poder ser usados por Dios. Pero en estos tiempos no hay esos deseos. Acuérdese, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Como iglesia, ¿su amor se ha enfriado hacia las cosas de Dios o su amor no se ha enfriado hacia las cosas de Dios? La generación de Pablo, de los apóstoles, y tercera y última cosa que puedo yo mirar, que aunque estamos viviendo tiempos postreros, aunque estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere nada con Dios, hermanos, oiga bien, aún en estos tiempos hay hombres y mujeres que aman a Dios. Hay hombres y mujeres que son fieles a Dios. Hay hombres y mujeres que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Quizás muchos no, pero hay unos que sí lo están haciendo. ¿Cuáles somos nosotros? ¿De qué grupo somos nosotros? El apóstol Pablo dice con toda claridad: Cristo viene del cielo. Oiga bien, según Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dice que Cristo regresaría del cielo. Oiga bien, Cristo viene del cielo. Pero Cristo viene del cielo, pero para ascender nuevamente al cielo. Dijimos que la segunda venida no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Cristo en la segunda venida va a venir a poner los pies en el monte de los olivos y va a poner el desorden que se hizo. Y dice que arrojará al falso profeta al lago de fuego y al diablo lo va a atar por 1000 años. El conocido, el llamado el milenio en ese tiempo. Pero Cristo viene del cielo y regresará al cielo. Y en una ocasión le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni los sazones que vuestro Padre ha puesto en su propia potestad, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero dice la Biblia que mientras Jesús dice que una nube lo recibió, dice que se pararon dos hombres con vestidos blancos y dicen: varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo Cristo que descendió va a ascender al cielo, dice. Les contestó su pregunta. Cristo vendrá nuevamente como la segunda venida, pero hablamos, Cristo viene del cielo, pero ¿sabe qué, hermano? Pero Cristo desciende al cielo, pero no desciende con las manos vacías. Asciende solamente en una nube, pero asciende sin nada. Pero cuando desciende, ya no desciende con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque ahora va con la iglesia delante del Padre. Para que donde ella se cumple, para que donde yo esté, ustedes también estéis. ¿Usted quiere estar donde Cristo está? ¿Usted que verdad quiere estar donde Cristo está? Entonces vele si usted quiere estar donde Cristo está. Porque el apóstol Pablo dice que Cristo vendrá, dice, en las nubes. Y vendrá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Descenderá del cielo, dice. Y los muertos, hermano. Si usted tiene un familiar que murió en Cristo, no se preocupe, lo va a mirar. Que murió en Cristo. Porque ahorita, hermano, para todos dicen la gente, muere alguien y que en paz descanse. ¿Usted ha oído ese dicho? Murió tal persona en paz. ¿Cómo va a descansar en paz una persona que murió sin Cristo? ¿Sabe dónde está esa persona que murió sin Cristo y que no se arrepintió? Está sufriendo en la eternidad ahorita. Pero murió tal persona en paz, que en paz descanse. No va a descansar en paz una persona que muere sin Cristo. Es imposible. Descansarán en paz y dormirá solamente aquel que murió esperando en Cristo. La Biblia dice que los profetas lo miraron de lejos, creyeron de lejos, lo saludaron de lejos. Y cuando Cristo resucitó, dice que la tumba de muchos santos andaban caminando también. ¿Por qué? Porque llegó el Redentor de sus vidas, en el que estaban creyendo, vino y los levantó. Eso es lo que Cristo va a hacer con la iglesia cuando la iglesia sea arrebatada. Y el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente no se va a dar cuenta. Imagínese, hermano, que vaya en la carretera y de repente su carro desaparezca. No desaparece el carro, va a desaparecer usted. Imagínese que vaya en la carretera y que desaparezca usted. ¿Qué pasa con el carro? Va a ser un caos total, hermano. Cuando Cristo venga va a ser un caos terrible en toda la tierra. Pero solamente se van a ir aquellos que lo están esperando. Y si usted anda así medio así, ¿verdad? Así como el medio wichi-wachi, afírmese con Cristo. Afírmese, Señor. Entréguele su corazón completamente a Cristo. Yo no le digo que tenga que ser una persona perfecta, no, pero haga lo mejor para servir a Cristo. Y cuando Cristo descienda, descenderá con la amada iglesia. Se oye bien bonito, ¿verdad que sí? Se oye bien bonito, ¿verdad que sí? Que Cristo descenderá con la iglesia. Y usted quiere ser parte de la iglesia, pues esfuércese para velar. Porque el que no está velando ni cuenta se va a dar cuando Cristo venga. El que oiga la voz de mando y la trompeta, hermano, no todos van a oír esa voz. No todos oirán la voz de mando y la trompeta de Dios. Solamente el que oiga el sonido de la trompeta es el que será arrebatado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: todos los que lo están esperando, todos, dice, seremos transformados.
Todos seremos transformados a la final trompeta. Y el que está vivo va a ser transformado. Y el que murió esperándolo va a ser transformado. Van a transformar el cuerpo corruptible y el cuerpo mortal en un cuerpo de inmortal, hermano. Por eso no se preocupe. Si le pasan los años, le salen las arrugas, no se preocupe, hermano. Cuando Cristo venga lo van a renovar completamente. Hay gente que se preocupa, ay, me está saliendo una arruga, ay, me está saliendo canas, ay, se me está cayendo el cabello. No se preocupe por eso. Preocúpese, dijo Jesús, preocúpate, porque en una ocasión dejaron los discípulos bien contentos que los demonios les obedecían, que los enfermos eran sanados. Jesús les dice, no se gocen por eso, dice. Eso no importa. Gócense, alégrense o preocúpense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nada más tiene importancia en esta tierra a que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, cuando Cristo venga serás arrebatado. Cuando Cristo venga te levantará en las nubes. Cuando Cristo venga entrarás en el cielo. Cuando Cristo venga tu cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal e incorruptible. Por eso gózate, por eso alégrate. Los problemas van a pasar. Vas a quizás a hacerte más viejo. Cada día nos hacemos más viejos, pero lo más importante es estar listos y preparados cuando suene la trompeta final. Ahí se acabó. No más dolor, no más tristeza, no más angustia. Estás sufriendo, vale la pena, siga hacia adelante. Estás pasando necesidad, siga hacia adelante. Siente que no puede, siga hacia adelante. Que al final de cuentas Dios enjugará toda lágrima será enjugada por el Dios verdadero. Por eso gócese y alégrese, hermano. No se alegre, hermano, para que se le quiten las arrugas. No se alegre porque se pinte para que no se eliminen las canas. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios les bendiga en esta tarde, los que nos están sintonizando. Bendiciones, el tema de hoy. Esto se acaba. Dios les bendiga y hasta la próxima.